¿Qué pasaría si te dijera que el 12 de agosto de 2026, a las 18:24, el mundo que conoces se detendrá bajo una sombra que no pertenece a este tiempo? Imagina el silencio absoluto mientras el sol es devorado por una oscuridad sobrenatural, una oscuridad que los antiguos textos prohibidos no describen como un simple fenómeno astronómico, sino como el inicio del gran aviso. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar los 3 días de oscuridad que anunciaron las profecías de Fátima y los manuscritos ocultos de Nostradamus? ¿O es este el cierre definitivo de un ciclo de 5000 años? No apartes la mirada, porque lo que estás a punto de descubrir es la verdad que han intentado sepultar bajo siglos de escepticismo. Bienvenidos a Velo de Cronos, el espacio donde nos atrevemos a descorrer la cortina del tiempo para confrontar los misterios que otros prefieren ignorar. Hoy no nos detendremos en teorías superficiales ni en simples coincidencias. Hoy vamos a profundizar en una alineación cósmica y profética que converge con una precisión matemática en el año 2026. Mientras la sociedad vive sumergida en el caos de la desinformación y el avance frenético de la tecnología, una señal gigantesca se proyecta sobre nuestro calendario, recordándonos que las advertencias dictadas hace más de 500 años están cobrando una vigencia aterradora en este preciso instante. El 12 de agosto de 2026 la Tierra, la Luna y el Sol se alinearán en una danza perfecta y mortal. Este será el primer eclipse solar total que cruzará el continente europeo en décadas, trazando una línea de oscuridad absoluta desde el Ártico indomable hasta las costas de España, atravesando Groenlandia e Islandia, con una sombra que enfriará la atmósfera en cuestión de segundos. Pero lo que inquieta a los expertos no es solo el eclipse en sí, sino que ocurre durante el punto más alto del ciclo de actividad solar número 25, un periodo donde las tormentas electromagnéticas podrían convertir este espectáculo visual en un colapso tecnológico de proporciones bíblicas. Pero ¿por qué el nombre de 2026 resuena con tanto temor en los círculos de lo oculto? La respuesta reside en la aterradora profecía de los 3 días de oscuridad, un evento narrado por santos místicos y videntes de la talla de la beata Ana María Taigui y el místico Padre Pío. Según estos relatos, llegará un momento en que la luz del sol será cancelada por 72 horas exactas, un tiempo en el que las fuerzas del abismo caminarán entre nosotros. Lo verdaderamente inquietante es que las coordenadas astronómicas y las perturbaciones solares previstas para agosto de 2026 encajan, con una exactitud que hiela la sangre, con los presagios de esta purificación planetaria. Michel de Nostradamus, el boticario francés que vio a través del tejido del tiempo, dejó constancia en sus centurias sobre un gran rey del terror que descendería del cielo en un momento de oscuridad total. Durante siglos, los estudiosos han debatido si se refería a una guerra o a un cometa. Pero hoy, ante la inminencia de 2026, surge una nueva y perturbadora interpretación. Es posible que el rey del terror sea en realidad una anomalía solar que precederá a la caída de las naciones. Las señales en el firmamento siempre han sido el preludio de la caída de los grandes imperios, y los cielos de este año parecen estar gritando una advertencia que pocos se atreven a escuchar. Incluso la mística búlgara Baba Vanga, cuya tasa de acierto ha dejado boquiabiertos a los servicios de inteligencia más avanzados, dejó visiones crípticas sobre mediados de esta década. Ella hablaba de una transformación radical de la humanidad, un cambio de piel, que vendría acompañado de alteraciones en la órbita terrestre y fenómenos celestes nunca antes vistos. Aunque sus seguidores suelen centrarse en la política, la conexión entre sus palabras y la actividad solar de 2026 es demasiado estrecha para ser ignorada. Ella vio un mundo que se quedaba a oscuras antes de renacer, un concepto que resuena con fuerza en los eventos que estamos a punto de presenciar. No podemos analizar el cielo sin mirar lo que ocurre en la Tierra. En este 2026, el mundo se encuentra fracturado, con las potencias acumulando arsenal nuclear y tensiones que amenazan con desbordarse en cualquier momento. Históricamente, los eclipses totales han sido considerados omens o presagios de la caída de los gobernantes y el fin de las dinastías. En la antigüedad, cuando el sol se apagaba sobre una nación en conflicto, se interpretaba como el juicio divino final. ¿Qué mensaje está enviando el cosmos mientras los líderes mundiales juegan con el destino de la humanidad en este tablero de ajedrez global? Pero el eclipse solar es solo la mitad de la historia. El año 2026 también nos presenta una serie de fenómenos lunares que parecen extraídos directamente de las páginas del Apocalipsis. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y terrible. Estas palabras del profeta Joel,
adquieren un peso monumental cuando observamos el calendario astronómico de este año. La luna roja, cargada de un simbolismo místico y cargada de una energía que muchos consideran de juicio, será la sombra constante de este ciclo de transición que encontrará su clímax en el mes de agosto. La ciencia oficial, con sus telescopios y ecuaciones, intentará convencerte de que esto es solo la mecánica celeste en funcionamiento, un evento predecible y carente de significado espiritual. Pero la ciencia no puede explicar la intuición colectiva, ese frío que recorre la espalda de la humanidad cuando el sol desaparece a mediodía. Existe un conocimiento mucho más antiguo, un velo que solo los buscadores de la verdad logran ver, donde el macrocosmos y el destino humano están entrelazados. 2026 no es solo un número en el calendario, es el punto de ruptura donde el mito y la realidad se fusionan. Hablemos de un peligro real, tangible y científico que refuerza la profecía, el efecto Carrington. En un periodo de máximo solar como el que vivimos en 2026, un eclipse puede actuar como el disparador de una eyección de masa coronal masiva que, de golpear la magnetosfera terrestre, anularía instantáneamente los satélites y la red eléctrica global. Imagina por un momento 3 días de oscuridad absoluta, no provocada por fuerzas místicas, sino por el colapso de toda nuestra tecnología. Sin internet, sin luces, sin comunicaciones, el mundo retrocedería 200 años en un solo parpadeo. ¿Estás preparado para sobrevivir cuando el sistema digital se desvanezca? Es un hecho documentado que las élites económicas del planeta han acelerado la construcción de búnkeres subterráneos de ultralujo en los últimos 24 meses. ¿Por qué este apuro repentino por esconderse bajo tierra? ¿Acaso poseen información sobre los ciclos solares de 2026 que el ciudadano común desconoce? El 12 de agosto parece estar marcado en rojo en las agendas de los que mueven los hilos del mundo, mientras que a nosotros se nos vende el evento como un simple espectáculo turístico. El contraste entre lo que nos dicen y lo que ellos hacen es la prueba más clara de que algo grande se aproxima. Más allá del miedo y la supervivencia física, muchos investigadores del espíritu sostienen que estos eventos son portales de energía pura. La oscuridad total permitiría una recalibración forzosa de la conciencia humana, una pausa obligatoria dictada por la creación para que la humanidad deje de mirar sus dispositivos móviles y comience a mirar hacia adentro. Quizás los 3 días de oscuridad no sean un castigo divino, sino un acto de misericordia planetaria, un silencio necesario para que el alma humana vuelva a conectar con la fuente original en medio de la penumbra más profunda. Desde las bibliotecas secretas del Vaticano hasta los monasterios perdidos en las cumbres del Tíbet, el año 2026 está siendo observado con una atención sin precedentes. Existen profecías guardadas bajo 7 llaves que hablan de un gran aviso, un evento cósmico que obligará a cada ser humano a ver su propia conciencia tal como es, sin máscaras ni mentiras. Muchos videntes contemporáneos aseguran que este aviso vendrá precedido por una señal inconfundible en los cielos, y un eclipse total de sol es sin duda el candidato más poderoso para este momento de revelación universal. Ante la incertidumbre, la prudencia no es miedo, es sabiduría. ¿Cómo deberíamos prepararnos si estas advertencias resultan ser el preludio de algo mayor? No se trata de generar pánico, sino de fomentar la conciencia, asegurar suministros básicos de agua, alimentos, y según la tradición mística, velas benditas. Es solo la parte material. La verdadera preparación es espiritual, cultivar la paz interna y la fortaleza mental. La oscuridad más peligrosa no es la que ocurre fuera de nuestras casas, sino la que permitimos que se instale en nuestro corazón a través del temor y la falta de fe. Aunque el ojo del eclipse de 2026 se posa sobre Europa, su eco vibratorio alcanzará cada rincón de América. En nuestras tierras, la sensibilidad hacia estos eventos es milenaria. Civilizaciones como los mayas y los aztecas sabían que el fin de sus grandes ciclos siempre venía anunciado por el sol devorado. Estamos transitando el final de un ciclo de 5125 años, y el 2026 se perfila como el epicentro de esa transición energética. Lo que suceda en el viejo continente resonará con fuerza en las selvas, las ciudades y los desiertos de todo el continente americano. Si analizamos los números, el misterio se vuelve aún más profundo. El eclipse ocurre en el 8º mes del año 2026. En la numerología sagrada, el número 8 simboliza el infinito, pero también la justicia implacable y el equilibrio entre lo de arriba y lo de abajo. Si sumamos los dígitos de este año,
nos encontramos con códigos que se repiten en las antiguas escrituras sobre el tiempo del juicio. Es como si el universo mismo estuviera pesando las acciones de la humanidad, y el resultado fuera a ser entregado bajo la sombra de la luna en pleno mediodía. Un momento de equilibrio perfecto entre la luz y la sombra. Aquí en Velo de Cronos, nos negamos a quedarnos en la superficie de la noticia. Mientras otros canales se limitan a repetir titulares alarmistas, nosotros te invitamos a ser un observador crítico de las señales. La historia humana no es una línea recta, es un espiral cíclico, y quien ignora los patrones del pasado está condenado a sufrir las consecuencias del futuro. El 2026 es nuestro campo de batalla presente, pero sus raíces están alimentadas por milenios de sabiduría que hoy rescatamos para que tú no camines a ciegas cuando el sol se apague. Faltan apenas unos meses para que el calendario nos sitúe frente a frente con este evento. El reloj del destino no se detiene por nadie. Cada segundo que pasa es un paso más hacia la gran sombra de agosto. ¿Será este el instante en que la humanidad finalmente despierte de su letargo? ¿O seguiremos sumergidos en el ruido del mundo hasta que el sol se extinga sobre nuestras cabezas? La respuesta no está escrita en las estrellas de forma inamovible, sino en cómo cada uno de nosotros decide reaccionar ante lo que ellas nos están gritando desde la inmensidad del espacio. Si este mensaje ha resonado contigo, es porque tu intuición sabe que algo grande se está gestando en las sombras. Te pido que hagas algo fundamental ahora mismo. Escribe en los comentarios la palabra alerta si sientes que estas señales son un aviso real para nuestra generación, o escribe la palabra ciencia si crees que esto es simplemente un fenómeno natural sin consecuencias. Tu comentario no solo ayuda al canal, sino que crea un registro de cuántos estamos despiertos antes de que el calendario marque ese fatídico 12 de agosto de 2026. Soy Velo de Cronos, y quiero recordarte que el tiempo es el único recurso que no podemos recuperar jamás. Mantente atento a las señales, protege a los tuyos, y por encima de todo, no permitas que la oscuridad te encuentre con el alma desierta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque en nuestro próximo video revelaremos qué países y regiones específicas están en el ojo del huracán según las últimas visiones proféticas. Hasta que el velo se levante una vez más, nos vemos en el corazón del próximo misterio.